Bueno, entonces, miren, vamos a hacer un repasito del ciclo cardíaco, porque eso tiene que quedarles bien claro, ¿verdad? Es muy importante conocer bien el ciclo cardíaco, qué es lo que pasa en cada fase del ciclo cardíaco. Entonces, vamos a hacer ese repasito, lo vamos a ver insuficiencia cardíaca, ya mañana pasamos a otro tema. Vamos a comenzar a ver respiratorio, vamos a ver algunas cosas de respiratorio, lo vamos a ver del libro pequeño, ¿verdad? Porque ustedes ya me dijeron que ya habían visto una parte, ya vieron bastante, ¿verdad? Entonces vamos a reforzar algunas cosas. Y luego vamos a entrar a renal, que creo que renal si no han visto nada, ¿verdad? No hemos visto nada. ¿Sí vieron? No, no hemos visto nada. No, Ah, no, bueno, entonces después vamos a entrar a renal. Bien, vamos a ver. Share screen. Bueno, entonces yo les había hablado de esta diapositiva, ¿cierto? Y les había dicho que era tal vez la diapositiva más importante de ese capítulo, del capítulo de circulación y de corazón y esas cosas, ¿no? Circulación creo que es. Ahí la tienen en su libro de fisio, en el libro chiquito, en las dos está. En las dos está esta gráfica. Y esta no es una gráfica, sino que son varias gráficas en uno. Entonces ustedes pueden ver que aquí tenemos actividad eléctrica, que es el electrocardiograma. Aquí tenemos el volumen ventricular, aquí tenemos la presión ventricular en rojo, tenemos la presión auricular en líneas punteadas y tenemos también la presión en la aorta. Entonces, ustedes se van a imaginar, ¿verdad? El corazón contrayéndose y relajándose. Contracción es sístole, relajación es diástole. Ya eso ustedes lo saben perfectamente bien, saben que la diástole ocupa 2/3 del ciclo cardíaco y la sístole ocupa más o menos 1/3 del ciclo cardíaco. Bueno, entonces vamos a ver esta grafiquita. Vamos a comenzar aquí en diástole, el corazón está relajado, ¿verdad? Está relajado. Entonces estos son los primeros 2/3 de la diástole. En el último tercio de la diástole ocurre la despolarización auricular, o sea, la onda P. Y claro, la despolarización de la aurícula concuerda con la contracción de la aurícula, porque ya vimos que son dos procesos acoplados. El proceso eléctrico está acoplado al proceso mecánico de contracción en el corazón, ¿verdad? Bueno, entonces, luego acá ya tenemos, aquí la aurícula está en sístole, pero todo esto es diástole, hasta acá es diástole, ¿verdad? Desde acá hasta acá, más bien desde acá hasta acá tenemos la diástole. Entonces, luego comienza el QRS, aquí se tarda en el septum en pasar por la unión aurículo-ventricular, luego comienza la despolarización del ventrículo, ¿verdad? Luego aquí inicia la sístole y luego está despolarizado e inicia la repolarización del ventrículo y aquí inicia la diástole. Entonces esta diástole y sístole, ¿verdad? Y se repite una y otra y otra y otra vez. Vamos a ver las líneas rojas ahora. ¿Cómo están las presiones y por qué están las presiones así? Que ya se los había dicho, pero se acuerdan que no teníamos la gráfica, que estaba como difícil de explicar, ¿verdad? Yo se los hice así, pasa esto, pero solo narrado. Y ahora con la gráfica es diferente porque ya tenemos la gráfica enfrente. Bueno, entonces comenzamos por acá, por la diástole. Bueno, entonces el ventrículo está a una presión casi de 0 durante la diástole, ¿verdad? Casi de 0. Bueno, entonces aquí, como está en una presión de 0 y el ventrículo está relajado, entonces está chupando sangre. ¿Desde dónde está chupando sangre? Desde la aurícula, ¿verdad? Desde la vena cava y la aurícula. Entonces el volumen, ¿verdad? De aquí, cuando comienza la diástole, el volumen del ventrículo comienza a aumentar porque está chupando sangre. Aquí está chupando sangre, aquí está chupando sangre.
Y todo este aumento del volumen es un aumento pasivo, o sea, la sangre entra sin necesidad de que suceda nada más, solamente porque el ventrículo está relajado, ¿verdad? Y en el último tercio de la diástole ocurre la contracción auricular y esa contracción auricular termina de llenar el ventrículo. Entonces, este volumen adicional que tenemos acá es cuando se termina de llenar el ventrículo. El 80% del llenado ventricular ocurre en los dos primeros tercios de la diástole y ocurre de manera pasiva. Y el último tercio de la diástole sirve para que la aurícula termine de llenar el ventrículo. Y aquí vemos ese aumento del volumen debido a la contracción auricular. Con las presiones ventriculares se mantienen en cero, se está llenando el corazón, ¿verdad? Se está llenando el ventrículo. Cuando ocurre la sístole auricular, entonces empuja un poquito más de sangre hacia el ventrículo y esto se ve como un pequeño aumento de la presión en el ventrículo. ¿Ven? Aquí hay un pequeño aumento, no es mucho, ¿verdad? Pero sí hay un pequeño aumento debido a que la aurícula está aumentando la presión también y está expulsando esta sangre hacia el ventrículo. Bueno, entonces aquí inicia la despolarización ventricular. Cuando ya una buena parte del corazón está despolarizado, se comienza a contraer. Entonces, al contraerse, disminuye el tamaño del, o sea, al contraerse se está exprimiendo, ¿verdad? Se está exprimiendo. Y al exprimirse, entonces cierra la válvula, o sea, la sangre, vamos a irnos a esta gráfica. Al exprimirse, ¿verdad? Al exprimirse, entonces va a pasar dos cosas. La sangre busca salir de aquí porque está siendo exprimido, como cuando ustedes exprimen una naranja, el jugo busca salir, ¿verdad? O aplastan una naranja, entonces el jugo busca salir por algún lado. Entonces, al buscar salir, al aumentar la presión acá con respecto a la aurícula, la sangre empuja las válvulas, estas valvas, las empuja y cierra la válvula aurículo-ventricular. Cierra las válvulas aurículo-ventriculares y eso es lo que se escucha como primer ruido cardíaco. Bueno, entonces, aquí se cierran las válvulas aurículo-ventriculares y se oye el primer ruido cardíaco que es R1, loop, el loop, ¿verdad? Entonces, loop, SR1. Bueno, entonces, como está exprimida, la aurícula se está haciendo exprimida, entonces la presión aumenta porque la sangre no haya por dónde salir. Y entonces, si ustedes aprietan algo, la presión adentro va a aumentar rápidamente. Esta es la presión, ¿verdad? Va a aumentar rápidamente porque la sangre no haya dónde salir. Cuando la presión del ventrículo sobrepasa la presión de la aorta, miren, aquí viene la presión de la aorta, ¿verdad? Y cuando es mayor de 80 milímetros de mercurio, vamos a volver acá. Pues aquí lo que está pasando es que la aorta, esta válvula está cerrada primero, ¿verdad? La aorta está a 80 milímetros de mercurio. La sangre en la aurícula está en cero. Cuando comienza a contraerse, comienza a aumentar rápidamente. No tiene por dónde salir porque ya se cerraron estas válvulas. Pero después de un tiempo corto, la presión aquí alcanza los 80 milímetros de mercurio y al sobrepasar la presión de la aorta, se abren estas válvulas porque es mayor la presión acá. Entonces la abre. Esta presión abre estas válvulas y la sangre comienza a fluir. Entonces aquí es donde no hay ninguna válvula abierta. Se cerró la mitral, ¿verdad? La tricuspidia, se cerraron. La sangre busca salir hasta que alcanza los 80 milímetros de mercurio, abre las válvulas pulmonares. Y este periodo de tiempo que ven acá se llama periodo de contracción isovolumétrica, porque no hay cambio de volumen en el ventrículo, porque la sangre no tiene por dónde salir. Lo que hay nada más es un aumento de la presión porque está siendo exprimida. Ahora, cuando ya se abren las válvulas aórticas, entonces sí la sangre comienza a fluir, ¿verdad? Comienza a fluir y comienza a salir del ventrículo hacia la aorta. Y la presión sigue aumentando porque se sigue contrayendo el corazón, ¿verdad? Sigue contrayendo, no se ha terminado de contraer todo. Entonces sigue exprimiendo. Y la presión sigue bajando. De aquí, este ruido, este primer ruido cardíaco, aquí vemos el primer ruido cardíaco, esto es lo que marca el inicio de la sístole, ¿verdad? Eso es lo que marca el inicio de la sístole, el R1. Bueno, entonces aquí continúa contrayéndose el corazón
¿verdad? Continúa vaciándose y entonces comienza a relajarse ya. Aquí ya está completamente contraído el corazón, ¿verdad? Sigue aumentando la presión levemente. Y luego ocurre la diástole, la onda T es la onda de diástole. Y entonces, lo que ocurre en diástole es que la presión comienza a bajar, comienza a bajar. En este punto de acá, fíjense bien, en este punto de acá, cuando la presión en el ventrículo cae por debajo de la presión de la aorta, entonces la presión en la aorta empuja las válvulas. Aquí tenemos la aorta, ¿verdad? Entonces esto está relajado, ¿verdad? Entonces cuando se relaja, comienza a dilatarse, comienza a chupar sangre, ¿verdad? Y cuando esa presión disminuye por debajo de la presión aórtica, entonces la presión de la aorta, ¡pac!, cierra estas válvulas, empuja las valvas y las cierra para evitar el flujo retrógrado. ¿De acuerdo? Aquí se cierra esa válvula, la válvula pulmonar y también la válvula aórtica y también se cierra la válvula pulmonar. Y este es R2. Esto marca el inicio de la diástole. El R2 marca el inicio de la diástole. Igual, se cerró la válvula pulmonar. Fíjense bien, se cerró la válvula pulmonar, pero no está abierta ninguna válvula. Y el corazón está dilatado, o sea, está relajado. Y es como una bombita de esas con las que se chupa la flema. Cuando ustedes la apretan y luego la relajan para que jale. Entonces aquí está jalando de todos lados, ¿verdad? Disminuye la presión rápidamente y cuando cae lo suficiente la presión, entonces se abren las válvulas auriculoventriculares, la mitral, ¿verdad? Para que la sangre comience a entrar. Entonces este periodo de tiempo acá, donde todas las válvulas están cerradas y la presión cae rápidamente, no hay cambio de volumen porque la sangre no tiene por dónde entrar. Se llama periodo de relajación isovolumétrico. Así se llama. Isovolumétrico porque el volumen no cambia, porque todavía no está abierta ninguna válvula. Cuando cae lo suficiente la presión, entonces, cuando cae por debajo de la presión auricular, entonces es que se abre la válvula mitral y también la tricuspidia. ¿Cómo se llamaba, doctor, el periodo? Este pequeño periodo se llama periodo de contracción isovolumétrica. Este pequeño periodo se llama periodo de contracción isovolumétrica. O sea, el periodo de contracción isovolumétrica va desde que se cierra la válvula aórtica hasta que se abre la válvula mitral. Doctor, el primero es periodo de contracción isovolumétrica y el segundo no es Periodo periodo de relajación, de ¿verdad? relajación isovolumétrica, sí. Ah, ok. Entonces, el periodo de relajación, de contracción isovolumétrica va desde, se los acabo de decir al revés, va desde el cierre de las válvulas auriculoventriculares, aquí se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Hasta que se abre las válvulas aórticas y pulmonares. Este es el periodo de contracción isovolumétrica. Y el periodo de relajación isovolumétrica es desde que se cierra la válvula aórtica, aquí, hasta que se abre las válvulas auriculoventriculares. ¿Ese último cuál es? ¿El periodo cuál? De relajación isovolumétrica. El de contracción, doctor, dijo que era el cierre de válvulas auriculoventriculares. ¿Y hasta dónde? Desde que se cierra la válvula mitral, digamos en el ventrículo izquierdo, estas son las gráficas del ventrículo izquierdo. Entonces, desde que se cierra la mitral hasta que se abre la aorta, la aórtica. ¿Verdad? Es un periodo donde no puede salir la sangre hasta que alcanza la presión aórtica y la sobrepasa. Entonces, al sobrepasar la presión aórtica, ahí puede comenzar a fluir la sangre. Entonces, ahí puede comenzar a vaciarse, ¿verdad? El ventrículo. Aquí se va vaciando.
Bueno, entonces aquí, miren, esto ya lo habíamos visto, habíamos dibujado este patrón de la presión aórtica, ¿verdad? O sea, aquí, ¿qué es lo que pasa? Se abre la válvula aórtica, vámonos acá. Se abre la válvula aórtica, entonces la aorta y el ventrículo izquierdo están haciendo un solo cuerpo, y al hacer un solo cuerpo tienen la misma presión, y la presión va aumentando hasta que llega a 120, ¿verdad? Y luego durante la diástole comienza a disminuir la presión, pero disminuye más en el ventrículo que en la aorta, ¿verdad? Porque es el ventrículo el que está siendo dilatado. Y entonces el ventrículo comienza a chupar sangre de la aorta. Entonces esa sangre de la aorta al retroceder pega en las válvulas pulmonares y las cierra. Y entonces al cerrar las válvulas pulmonares, la presión en la aorta aumenta un poquito. Y vamos a ver esta muesquita que tenemos acá, ¿verdad? De la gráfica de la presión aórtica, es ese pequeño aumento en la presión aórtica que ocurre por el cierre de la válvula aórtica, porque la sangre pegó ahí, entonces al acumularse aumentó un poquito la presión. Y luego la presión del ventrículo sigue disminuyendo, pero la de la aorta no, porque ya está cerrada la válvula, la sangre no retrocede. Y sí va a disminuir la presión en la aorta, pero porque se va a vaciar hacia enfrente, hacia la circulación general, ¿verdad? Entonces esta curva es la curva de la presión aórtica, que va a estar entre 120 y 80, mientras que la presión en el ventrículo va a estar entre 120 y 0, ¿verdad? O casi 0. Tal vez no llegue a 0, pero casi 0. Y ya lo demás ya lo vimos las patologías, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia aórtica, o sea, prácticamente la válvula aórtica no está o está muy dañada, la sangre retrocede. Entonces, al retroceder la sangre, se disminuye la presión de la aorta y la presión de la aorta se viene hasta abajo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan con la insuficiencia aórtica? Que la presión viene hasta abajo, se cae, ¿verdad? Porque no está la válvula que detenga esa sangre, sino que se regresa al ventrículo durante la diástole. Y no vamos a ver esta muesquita tampoco, porque si no se cierra la válvula, entonces no se va a producir esto, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan ustedes esa curva? Bueno, entonces esta clase ya la habíamos tenido, pero solo se los había dicho verbalmente, ¿verdad? Sin una gráfica para que... Ah, y ya me vino mi tablet también, entonces ya voy a poder tener pizarrita. Ya va a ser más fácil, pues solo les voy a poner las cositas ahí, ¿verdad? Para que las tengan. Es más sencillo. Doctor, dijo Cristian que no se iba a poder conectar porque no tiene energía. Que se tome un cafecito entonces, Relax. para que agarre energía. Pues sí, pero lo que yo hago. Cuando no tengo energía. Está buena. Doctor, Ajá. ya pasó lista. Sí, ya tomé la foto. Es que yo no me había conectado. Bueno, ahí voy a tomar otra foto más tarde. Entonces. Ah, y Carmen Regalado no se va a poder conectar, tuvo un ¿Por problema qué? familiar. Carmen ¿Por qué no? fue regalado. Un problema familiar, un hermano de la mamá murió. Bueno, sí, está bien. Entonces, Doctor, y Scarlett tampoco, porque Zoom, no sé, le dice que no puede abrir, que no sé qué. Entonces, no, por eso no se pudo conectar ella. Gracias. Bueno, miren, yo les voy a dejar como, no sé, como unas 3 clases para que gracias, pues, que, ¿verdad? Que no les voy a poner la asistencia porque se les va la luz, porque algún problema que tuvieron, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, insuficiencia cardíaca.
Bueno, entonces la insuficiencia cardíaca es un fallo del corazón como bomba. Entonces ya habíamos visto que el trabajo del corazón eran dos cosas. Uno es empujar la sangre hacia las arterias en contra de una presión, aumentar la presión en las arterias y el flujo en las arterias, y disminuir la presión en el sistema venoso, ¿verdad? Básicamente, esas son las dos funciones y la sintomatología está relacionada con esas dos funciones. Bueno, entonces el corazón, como cualquier otro aparato que utilice energía, no es completamente eficiente. O sea, transforma la energía de los carbohidratos y esa energía la convierte en energía mecánica de bombeo. Pero como cualquier aparato, no es 100% eficiente, sino que gran parte de esa energía se disipa en forma de calor. Y queda ahí como el 25%, no recuerdo exactamente, no pongan este dato, pero sí es algo, es poco lo que en realidad sirve para crear ese gradiente de presión que hace que la sangre fluya a través del sistema cardiovascular. Ahora, cuando hay una insuficiencia cardíaca, esa eficiencia es todavía menor, ¿verdad? Hay una menor eficiencia para utilizar esa energía en el flujo de la sangre. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca. Podemos tener insuficiencias cardíacas derechas, vamos a ver insuficiencias cardíacas izquierdas e insuficiencias cardíacas derechas, ¿verdad? O pueden ser mixtas. Bueno, entonces las más frecuentes son las insuficiencias cardíacas izquierdas porque hay más corazón izquierdo. Entonces vamos a mencionar algunas causas de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver causas. En primer lugar, vamos el infarto, o sea, el síndrome coronario agudo. Específicamente el infarto, ¿verdad? O sea, cuando ya hay una zona del corazón que se ha perdido porque ha sufrido una isquemia prolongada y ha sido sustituido con tejido cicatrizal, entonces esa parte no está trabajando y puede hacer que el corazón se vuelva insuficiente. Entonces, infarto, ¿verdad? Vamos a ver otra causa. Hipertensión. Cardiopatía hipertensiva. Es otra causa. Entonces, aquí lo que sucede es que en la cardiopatía hipertensiva el corazón tiene que enviar la sangre en contra de un gradiente de presión, o sea, está aumentada la poscarga, ya vimos eso, precarga y poscarga, ¿se acuerdan? Vamos a ver si se acuerdan qué es precarga y qué es poscarga. Vamos a ver quién se acuerda. Sorpréndeme, Junio. Doctor, no se le entiende bien. ¿Ah? ¿No se me oye bien? ¿Ahora sí? ¿Ahora? La precarga da mayor retorno venoso. Ahora, ¿ya me pueden oír? Ahora sí, doctor. Ahora sí, Sí, bueno, es doctor. que se frisa por ratos, Doctor. ¿verdad? Se puede frizar por ratos esta cosa. Bueno, entonces tenemos poscarga y tenemos precarga. Les voy a preguntar estos conceptos otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿la poscarga qué es? ¿Poscarga? ¿Poscarga qué es?
Poscarga es la presión arterial, o sea, es la presión contra la que tiene que enviar la sangre al corazón. Esa es poscarga. Y precarga es el retorno venoso. Ay, car- Sería la resistencia entonces. No es la fuerza Ah, se pierde con la la que señal. entra. Salió el doctor. ¿Aló? No sé. Ah, ¿me oyen? Sí. Ahora sí, sí es que está inestable el internet, ¿verdad? Y me borró todo, me cerró el Zoom y todo. Bueno, entonces, causas de insuficiencia cardíaca, infarto, cardiopatía hipertensiva. Vamos a ver otras causas. 3. Vamos, infecciosas. Chagas. 4. Valvulopatías. 5. Cardiomiopatías. Vamos a poner otras acá, pues ya vamos a ver que hay otras. ¿Eh? Bueno, entonces, Estoy escribiendo el grupo. Bueno, ya escribí. ¿Será que ya no se va a conectar? Yo creo. Vamos a aguantar. Ya sé.